Introducción. Se analizará el proceso de diseño de la arquitecta china Lu Wenyu, con una explicación detallada de algunas de sus obras realizadas por ella, así como algunas que realizó en conjunto con Wang Shu. Su arquitectura consiste en retomar la cultura china, en tomar en cuenta las costumbres y no perder su esencia. Busca reutilizar materiales para un menor impacto ambiental, así como buscar la comodidad y habitabilidad del usuario. Lu Wenyu dice: soy feliz por poder hacer la arquitectura que creo ayuda a nuestros pueblos y ciudades a ser mejores. Estoy convencida de que hablar de ello despierta interés en otras personas. Objetivo: analizar e identificar el proceso de diseño de Lu Wenyu en Amateur Architecture Studio, a partir de sus obras más representativas para que los alumnos amplíen sus conocimientos de diseño y lo apliquen en proyectos futuros. Lu Wenyu es una arquitecta china, cofundadora junto con Wang Shu de Amateur Architecture, firma que cobró popularidad gracias a la integración contextual de sus proyectos, así como su arraigado uso de materiales naturales y preservación de técnicas tradicionales de construcción. Del mismo modo, ambos fundaron la Academia de Artes de China, en la que ambos enseñan arquitectura. A palabras de Lu Wenyu, la docencia es el método más efectivo de tener un impacto en el mundo. A pesar de que Wang Shu ganó el premio Pritzker y que mucha gente criticó la decisión por considerar de meritorio hacia Wen Yu el que no se diera la presea a la firma y, por tanto, se menospreciara la participación de ella dentro de esta firma, en realidad Lu Wenyu se mostró agradecida a ello, pues a su consideración la fama te quita vida y ella quería dedicar esa vida a su hijo, sin dejar de lado la docencia y la creación de arquitectura. Dentro de sus logros profesionales ella considera tres principalmente: el haber estudiado arquitectura, haber fundado la firma Amateur Architecture Studio junto a su esposo y el dar clases. Para Lu Wenyu no es tan relevante la importancia social de una obra como lo es la importancia personal, lo que el edificio transmite a una persona cuando está ahí, y es por ello que ella misma coloca en un mismo nivel a la arquitectura doméstica, la arquitectura profesional y la arquitectura comercial. En su ejercicio docente, Lu Wenyu destaca por una acepción pedagógica muy apegada al conocimiento de los materiales, las sensaciones y la percepción que se tiene de cada uno. Es por ello que su enseñanza se enfoca en el manejo de estos materiales, el dibujo y el acercamiento práctico de sus alumnos a los materiales. Si bien sus clases son enfocadas a la arquitectura, su dinámica de enseñanza es similar a la herencia generacional que se hace de los oficios, por lo que sus estudiantes aprenden a través de la práctica, trabajando la madera, ladrillos, bambú y la tierra, familiarizando así al alumno con el objeto. El trabajo de Lu y el de la firma de arquitectos donde trabaja se caracteriza por buscar un equilibrio entre la herencia que dejaron las tradiciones chinas y la mirada al futuro, tomando como base materiales reciclados o edificaciones antiguas, dando como resultado edificios atemporales, formando una amalgama de las diferentes épocas, pero siempre buscando una identidad propia representante de su tiempo. Estamos frente a una arquitectura muy contextualista, pero desafiante, monumental, pero al mismo tiempo llena de espacios personales, íntimos, cotidianos y muy significativos para los pueblos de China. Con su arquitectura, busca unir armónicamente al hombre y a la naturaleza, a través de la jardinería y la recuperación de materiales. El contexto natural para ella es siempre más importante que el edificio. Evolución proyectual y constructiva. Ubicándonos en la línea del tiempo, analizaremos la biblioteca del Colegio de Wenshen, construida entre 1999 y los años 2000, seguido de la Ceramic House y las Five Scarlet Houses, construidas los dos entre 2003 y 2006. Posteriormente veremos el Museo de Historia de Ningbo, construido entre 2003 y 2008, y finalmente el Ningbo Tengu Pavilion, construido en 2010. Biblioteca del Colegio de Wenshen. Ubicada en Sunshao, una ciudad jardín del sureste de China, dentro del campus de la Universidad de Sunshao, cuenta con un área construida de 9.000 metros cuadrados, aproximadamente. El terreno cuenta con características especiales: montañas de bambú al norte y un lago al sur, estos conectados por una pendiente que va de norte a sur. Debido a esto, la topografía del lugar ronda alrededor de los 8 metros sobre el nivel del mar, alcanzando hasta 20 metros en las colinas y 4 metros de inclinación en los tramos, con pendiente. Además de los inmensos lagos que rodean la ciudad, como el Laxin o lago Tai, el terreno estará íntimamente relacionado con lagos y ríos más pequeños. El clima en esta parte del mundo es subtropical húmedo, con veranos cálidos y húmedos, e inviernos frescos secos, donde las temperaturas rondan entre los 12 grados Celsius y los 28 grados Celsius. Tenemos además bastantes lluvias durante todo el año, principalmente en verano, y los vientos dominantes provenientes del norte, que alcanzan hasta 16 km por hora. En cuanto a la vegetación, y dado el tipo de suelo fangoso, tenemos bosques de bambú abundantes. Y en términos de asolamiento, tenemos un azimut de 135 grados y una elevación solar de hasta 27 grados, lo que significa bastantes horas de luz natural durante el día, que el proyecto aprovecha muy bien.
pues en la fachada sur, donde recibe la mayor cantidad de luz solar, está abierta con gigantescos ventanales, que permiten una ventilación e iluminación óptima. Según la tradición de la jardinería china que veremos más adelante, un edificio situado entre una colina y un cuerpo de agua no debe destacar demasiado. De esta manera, se planeó que la mitad del cuerpo de la biblioteca se ubicara sobre el lago, ocultando así, y aprovechando la inclinación, la primera de sus plantas, teniendo entonces 3 plantas en total, distribuidas a lo largo de 2 bloques que se intersecan. Para la concepción de este espacio se empleó uno de los fundamentos del estudio del que es parte Lu, amalgamar el pasado con la modernidad, y la tradición que predomina en Xuxiao, debido a la gran cantidad de lagos y montañas que hay en el lugar, es el empleo de los jardines, donde se busca una relación directa entre estos dos elementos naturales. Para entender mejor el concepto, debemos tomar en cuenta que la naturaleza fue fundamental en este diseño arquitectónico, pues la armonía que se genera se viene fomentando desde hace siglos. Lo que hicieron ahora fue incorporar este concepto a nuestros tiempos, utilizando materiales nuevos y modernos, considerados pilares para nuestras construcciones. Hablando de nuestro objeto arquitectónico, pareciera que tenemos todos los elementos necesarios para un buen funcionamiento, de en este caso, una biblioteca, pues contamos con espacios silenciosos, amplios y naturales que permiten iluminación y ventilación, y que los materiales permiten, además, cuidar las áreas que necesitemos libres de humedad. Entrando en un análisis formal, nuestras 3 plantas cuentan con circulaciones horizontales y verticales que nos dirigen a las oficinas, baños, salas de conferencias y estantes para los libros, de forma cómoda y fluida, estando además muy bien diferenciadas las áreas públicas de las privadas, procurando en todo momento aprovechar todos estos elementos naturales de los que hablamos antes, ubicando los estantes hacia la tierra y los espacios abiertos, en este caso las terrazas, hacia el lago. Para nuestras circulaciones horizontales tenemos 2 ejes, dados por los volúmenes de este proyecto, de los cuales se ramifican los pasillos para alcanzar las escaleras y las terrazas. Lo que visto estructuralmente se traduce en una cuadrícula perfectamente diseñada para albergar los diferentes espacios. Esta modulación, compuesta por ejes verticales y horizontales, sirve además para conformar nuestra estructura, que consta de muros de carga y columnas. Y aunque se desconoce el sistema constructivo empleado en su totalidad, conocemos los materiales: concreto para muros, losas y acabados, acero para vigas y cancelería, y por supuesto el vidrio. Para concluir, en este proyecto Lu nos presentó una de las bases fundamentales de su filosofía, la búsqueda por preservar las tradiciones chinas, que están siendo olvidadas por las nuevas generaciones, pero a su manera, una manera en que los dos tiempos conviven e interactúan para dar forma a una arquitectura compleja, con su propio lenguaje y personalidad, siempre mirando hacia el futuro. Ceramic House por Lu Wenyu. Análisis del sitio. Está ubicada en la ciudad de Jinhua, China, la cual es rica en suelos rojos y recursos forestales. Topografía. Jinhua cuenta con una altitud mínima de 26 metros y una altitud máxima de 1.299 metros. Hidrografía. Esta ubicación cuenta con diversos ríos, los cuales abastecen de agua a la población. Clima. En Jinhua los veranos son muy calientes y opresivos, mojados y mayormente nublados, y los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Los vientos dominantes vienen del suroeste. La vegetación. Jinhua está situado en la zona climática subtropical con características de temporada distinta, lo cual permite una gran variedad de vegetación. Tipo de suelo. Este suelo es mayormente negro y fértil. Asolamiento. El amanecer se da a las 7 horas con 16 minutos y la puesta del sol es a las 18 horas con 17 minutos, con una elevación de 72.22 grados. Ceramic House. La pequeña casa de casi 100 metros, una cafetería diseñada para convertirla en un contenedor. La forma de esta cafetería es similar a la de una piedra entintada. Una casa de un piso al frente mira hacia el sur y la puerta trasera hacia el norte. Análisis formal. Sí, ejes perceptivos. En esta planta y en este corte se pueden observar 2 ejes horizontales como 2 ejes verticales muy claramente. Partido arquitectónico. El espacio está distribuido por un vestíbulo que atraviesa todo el conjunto, lo cual da permiso. Materialidad. El acabado de las paredes interiores como exteriores está realizado a base de colocación de coloridos piezas de porcelana. Solución arquitectónica. El norte de la casa hay un banco de tierra de 1 metro de altura que se ubica de oriente a poniente. La casa está empotrada en el banco de tierra. De la misma manera, el banco de tierra evita los ajetreos y movimientos de la carretera del norte. Por la puerta poniente existe una escalera que conduce al techo, la cual permite obtener una excelente vista al río. Las paredes, en ubicación oriente y poniente, están llenas de pequeños agujeros. Por un lado, es para el viento y la luz, enfatizando la dirección de la casa. Sentado al interior, la vista se mueve hacia arriba a lo largo de la pendiente y luego desaparece. Hay 2 puertas para la casa. Five Scattered Houses o Las 5 Casas Dispersas, edificio de oficinas, Ningbo, China, 2006. Análisis del sitio. Ubicación y localización.
El proyecto se ubica en el Parque Ecológico de Jinsu-Ningbo, a 250 kilómetros de Shanghái, al sur de China, a orillas de un lago. El proyecto cuenta con 25 hectáreas. El Parque Jinsu es la pieza central de 78 hectáreas de un nuevo distrito urbano para 80.000 personas en la histórica ciudad portuaria de Ningbo, en el Océano Pacífico. Los espacios del parque se conciben como hiperrealistas, un paisaje que amplifica las geometrías curvas para permitir un crecimiento autoorganizado con sostenibilidad ecológica, social y económica. Condiciones físicas. Topografía. En Jinsu, la altitud máxima es de 760 metros sobre el nivel del mar y sus terrenos son en su mayoría planos. El parque de Jinsu cuenta con un terreno notablemente plano. Hidrografía. El agua fluye gracias a un sistema de fuentes elevadas que liberan e impulsan el agua a través del parque, ya que el terreno es demasiado plano. Para mantener estos flujos, los bordes de agua están contorneados para que incluso los más pequeños viajen a lo largo de las orillas y eviten estanques de agua. Hay 5 fuentes de impulso dentro del parque. Clima. La ciudad de Ningbo tiene clima subtropical húmedo con inviernos fríos o templados y veranos húmedos y cálidos. Las precipitaciones están bien repartidas a lo largo del año. La temperatura media anual es de 16.7 grados centígrados. Agosto es el mes más caluroso del año con 28.2 grados y enero el más frío con 5.3 grados. Vientos dominantes. En Ningbo los vientos dominantes vienen del norte a una velocidad de 30 km por hora en promedio. Condiciones naturales. Vegetación. En el parque existen los sauces llorones y más de 50.000 árboles frutales. También existen manglar, el popal, el tular y el carrizal. Tipo de suelo. Los suelos en la provincia de Ningbo, y como en muchas partes de China, son pantanosos o fangosos, en los que el nivel freático se encuentra desde los 40 centímetros de profundidad. Asoleamiento. El edificio está orientado hacia el norte. El azimut está a 135 grados y la elevación solar a 27 grados. Análisis volumétrico. El edificio de oficinas está compuesto por un módulo cúbico que serpentea para seguir la forma del terreno. El piso del edificio sube y baja según los cambios de nivel y da la sensación de ir caminando por las colinas en el exterior. La forma final del edificio es una S en planta, manteniendo las mismas alturas en todo su largo. Objeto arquitectónico. Las 5 casas dispersas se construyeron con los siguientes 4 objetivos. 1. Diseñar un lugar donde los elementos naturales y las personas puedan convivir en el entorno local. 2. Utilizar material y tecnología locales para controlar los costos. 3. Demostrar la calidad en el diseño en lugar de materiales costosos. Y 4. Ayudar al desarrollo futuro de Jinsu. En el proyecto se reinterpreta la cultura de la construcción tradicional. Se propone una traducción innovadora de una tipología de casas históricas a una serie de viviendas modernas para el centro de la ciudad. Ecológicamente, el proyecto se reconoce por el uso de recursos naturales de bajo costo, reactivando la fabricación de estructuras artesanales de baja tecnología y el uso de materiales reciclados. Análisis conceptual. Para Lu Wenyu es siempre más importante el contexto natural que el edificio. A partir de esta idea surge la forma del edificio de oficinas. El concepto particular del edificio es torcer y ondularse. La forma surge como respuesta a las formas y los cambios de nivel del terreno. El piso del edificio se adapta al terreno y se aprovechan los cambios de nivel para crear vistas hacia los diferentes puntos del parque. Análisis formal. Soluciones arquitectónicas. Parasoles de concreto prefabricado en fachadas norte y noreste. La cubierta es caminable, también construida con ladrillos de arcilla recuperados y en patrón de tapete de bambú. Iluminación y ventilación. En fachadas norte y este hay un sistema de parasoles de concreto prefabricado que permiten ventilación e iluminación natural, así como un control a los vientos. En la cubierta se colocaron 2 tragaluz para iluminar naturalmente. En fachada sur y oeste existen una serie de vanos que permiten la iluminación natural que se dirige hacia la penumbra en el interior. Modulación. Módulo cúbico que se transforma por la pendiente del sitio resultando en una forma curva. La parte elevada se usa como entrada. El módulo cúbico igualmente se transforma en planta, dando también una forma curva. Existe un eje de visión a través del edificio hasta el lago gracias a los ejes perceptivos. Partido arquitectónico. Los espacios están distribuidos a partir de una circulación perimetral que permite el paso hacia todo el edificio. Las oficinas están cargadas hacia el noroeste, permitiendo buena iluminación y ventilación, y las zonas de mantenimiento hacia el este. Materialidad y estructura. Cerramientos y pisos. Ladrillos de arcilla reciclados dispuestos como un tapete de bambú. Cubiertas de concreto. Muros interiores de concreto pintados de blanco. Uso en general de materiales autóctonos y artesanía tradicional, beneficiosa para el medio ambiente y para los habitantes. El sistema constructivo es a partir de concreto prefabricado para la estructura portante y ladrillos de arcilla recuperados para recubrir los muros. Tipos de espacio. En este edificio, las oficinas son los espacios fisionómicos.
Como conclusión podemos decir que el edificio de oficinas es parte de un proyecto de 5 casas con diferentes conceptos, pero a los que todos los une uno solo, que es el de enlazar al usuario con la naturaleza, siempre jerarquizándola como mayor y más importante, en esta ocasión dentro de un contexto natural controlado como lo es el parque de Jinsu, lo que causa un gran impacto dentro de la comunidad local. El Museo de Ningbo alberga una magna colección de objetos referentes a la historia de la ciudad homónima, así como a la cultura de sus pobladores e incluso dedica un piso completo a piezas talladas en bambú, parte de una donación de un coleccionista. La concepción del museo surgió gracias a la morfología natural de Ningbo. A pesar de ser una ciudad sumamente desarrollada y que en algún momento tuvo mayor importancia económica e industrial que Shanghái, siempre se ha caracterizado por sus paisajes, sus relieves y flora contrastante al gris de la piedra. No solo su situación geográfica fue relevante para su concepción, también la historia de la ciudad, sus antecedentes comerciales, así como sus tradiciones fueron pauta de diseño. Es gracias a ello que Lu Wenyu adopta estas características para el Museo de Ningbo, otorgando a este un peso jerárquico similar al que tienen las montañas respecto a la planicie. Este concepto adquiere materialidad gracias a la propia historia de la ciudad, las técnicas constructivas originales de la zona, así como incluso a los materiales usados en construcciones antiguas, pues retoma los orígenes con una metáfora tangible y quizá más literal, usando ladrillos y azulejos encontrados en los alrededores, así como bambú con cemento. Formalmente el edificio evoca una montaña, pero también un barco. De esta manera, referencia al antecedente comercial y marítimo de la ciudad. En su interior, el espacio es tan limpio como en el exterior. Se distribuye en 3 plantas. En la planta baja, podemos encontrar un gran hall con una exposición referente a la historia de Ningbo, las oficinas propias del museo, un café y un pequeño restaurante emplazado a modo de anexo del edificio principal. En el primer piso se encuentra la exposición sobre la cultura de Ningbo, la cual contiene una colección grandiosa de piezas de uso cotidiano para las personas de Ningbo a lo largo de su historia. Finalmente, en la segunda planta se encuentran salas de usos múltiple, un café, salas de exposición y la colección de figuras talladas en bambú que fueron donadas por el hijo de un coleccionista. La estructura del museo está sustentada en concreto armado, lo cual permitió que se pudieran liberar claros relativamente grandes, e incluso en algunas partes se usaron elementos pretensados. No obstante, se procuró que la técnica constructiva conservara muchos elementos propios de la construcción tradicional. Un ejemplo de ello es el hecho de que para el cimbrado del concreto se utilizó bambú, o que los muros inclinados de concreto aparente utilizan como acabado una técnica de bambú con concreto que es muy común en las casas de clase baja del siglo pasado en la zona de Ningbo. Los muros que dan al exterior son sumamente gruesos, y esto cumple 2 funciones principalmente. La primera es que gracias a este grosor se permite portar, al menos en los muros perpendiculares a los entrepisos, las fachadas compuestas por los azulejos y tabiques, quizá teniendo como consecuencia propia ese mismo grosor. La segunda función es sensorial, pues el hecho de que las ventanas sean relativamente angostas y delgadas, en alguno de los sentidos respecto al grosor del muro, y la propia disposición quizá un poco caótica de esos vanos, tiene como resultado un juego de luces y sombras muy interesante al interior. Así como los vanos parecieran estar dispuestos de una manera un tanto aleatoria, lo cierto es que la fachada es bastante limpia. Incluso considerando que está compuesta por una diversidad de materiales que difícilmente se encuentra en otras obras, probablemente la proporción de esos vanos, o quizá la proporción del edificio en sí mismo, es lo que resulta tan atractivo visualmente. De cualquier forma, es innegable que, a pesar de su textura y peso, el museo resulta armonioso e incluso, hasta cierto punto, un tanto minimalista. Es admirable el hecho de lograr una limpieza visual tan efectiva y no solo eso, hacerlo usando más de un solo material y encima de ello material reciclado. Las sensaciones del Museo de Ningbo son más que tangibles. Las sensaciones evocadas son producto de una riqueza cultural que se logró amalgamar y materializar en un objeto arquitectónico que ahora ha pasado a formar parte de la imagen de la ciudad. El Museo de Ningbo es ejemplo de que, si bien la materialidad en sí puede provocar sentimientos e influir en la percepción del espacio, es en realidad el sentimiento y el significado individual, colectivo y cultural lo que interpreta el espacio y genera emociones. Ningbo Tengtou Pavilion, Expo de Shanghái 2010. Análisis del sitio. Ubicación: Shanghái, China. La ciudad de Shanghái se encuentra estratégicamente en el extremo oriente como nuevo centro financiero mundial y, también, como nuevo modelo de ciudad moderna. En ese marco, afronta el desafío de acoger un incremento poblacional urbano de 15 millones de personas para 2015, fruto del crecimiento demográfico propio como la migración interna, campo-ciudad, atraída por el acelerado desarrollo económico chino. Asolamiento y vientos dominantes. El asolamiento va del oriente al sur, terminando su recorrido en el poniente y teniendo vientos dominantes en su mayoría por el sur y el este. Análisis volumétrico. Tengtou Pavilion era una unidad independiente de 2 pisos ubicada en el área de mejores prácticas urbanas dentro del sitio Puxing, cubriendo el área total de 1.500 metros cuadrados.
La estructura mide 13 metros de alto, 53 metros de largo y 20 metros de ancho. Objeto arquitectónico. El pabellón busca lograr un equilibrio entre el rápido desarrollo del turismo y la necesidad de proteger al medio ambiente. Los materiales seleccionados para el pabellón no solo representan las particularidades de la cultura china y los materiales locales de la aldea Tengto, sino que también muestran un diálogo entre la cultura, la naturaleza y los sentidos humanos. Este proyecto fue seleccionado para ser analizado como una tarea de interrogación material por su significado único en respuesta a la circunstancia social, política de la rápida urbanización china y la incertidumbre de su método de construcción, todo como un intento de reinterpretar los métodos de diseño de Lu Wenyu y Wang Shu. Definición y características. El organismo temporal en forma de pabellones temporales puede revelar la necesidad y deseos sociales, económicos o políticos de la comunidad. El pabellón puede actuar como un espacio libre de necesidades físicas como el refugio, así como la libertad con el propósito de reunirse, intercambiar y pensar. Baben 2015. Análisis conceptual. Concepto. El diseño del pabellón Tengto encarna completamente los elementos ecológicos, reproduce el camino de desarrollo de las 500 mejores ecología global y 10 mejores aldeas armoniosas del mundo, miniaturizado la vida de personas Tengto que viven en armonía con la naturaleza. Análisis formal, materialidad. Los materiales seleccionados para el pabellón no solo representan las particularidades de la cultura china y los materiales locales de la aldea Tengto, sino que también muestran un diálogo entre la cultura, la naturaleza y los sentidos humanos. El uso de materiales, ladrillos reciclados, tejas y celosia de bambú, se unieron con lo que parece ser un marco de esquina de metal. Estructura y composición. La construcción del pabellón Tengto adopta el mosaico más representativo del este de Xinjiang. Algunos edificios residenciales de Ningbo usan ladrillos rotos y tejas trituradas para construir paredes, que se denominan paredes de tejas. En la construcción del pabellón Tengto, las tejas deben combinarse con el hormigón, lo que hace que el hormigón presente una textura similar al bambú, que refleja plenamente el diálogo entre tradición y modernidad, y entre el hombre y la naturaleza. Plantas y cortes. El pabellón Tengto tiene 2 pisos. La planta baja es el área principal de exhibición interior y el segundo piso es el área de subexhibición y el jardín abierto de plantación de árboles. Pabellón no solo hace un uso completo del espacio horizontal, sino que incluso el espacio vertical no se desperdicia. El muro vertical en la zona de entrada de la fachada este del pabellón estará cubierto de vegetación verde y lleno de vitalidad. Conclusión. El pabellón solo está en su lugar por un lapso de tiempo intencionalmente temporal. Es posible que formen actividades y comunidades, mientras que la implicación de la permanencia puede no permitir la misma acción, debido al costo eficiente, menor nivel de planificación y un desarrollo más rápido. Conclusión. El trabajo de Lu es un ejemplo de arquitectura integral. Lu Wenyu ha innovado y lo ha hecho a partir de la herencia que dejaron las tradiciones chinas, lo que nutre su trabajo de valores y los transmite del ayer hacia el hoy, reuniendo a las diferentes épocas pero siempre con una identidad propia que representa su tiempo. Ella busca además la sostenibilidad y la relación cercana de sus edificios y de sus usuarios con los elementos naturales y el entorno, así como la humanización de los mismos, construyendo casas en lugar de edificios, teniendo siempre en cuenta la escala humana. Lu Wenyu junto con el Amateur Architecture Studio son parte de la lucha en contra de la pérdida de valores e identidad de su pueblo y han encontrado su trinchera en la arquitectura. Además, nos brindan arquitectura nueva y cargada de valor humano.